cordial saludo para todos. Mi nombre es Jessica Lili González Espinosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA, cursante de la materia psicobiología, donde vengo a explicarles por medio de un diagrama de causa y efecto cuál es la psicobiología de la sexualidad. Prosigo con las causas. Según la clasificación de los trastornos sexuales, el DSM-4 considera tres grupos en esta categoría, los cuales son los siguientes: trastornos de identidad sexual, parafilias, disfunciones sexuales. Dictamen 1 de los trastornos de la identidad sexual. Se evidencia que el sujeto se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. 2. Existen pruebas de malestar persistente por el sujeto asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. Dictamen 3. Este diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual. Dictamen 4. El trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad y de su vida. Trastorno de la identidad sexual no identificado. El DSM-4 incluye esta categoría para aquellos que no se han podido clasificar como trastornos de la identidad sexual específico. Primero, enfermedades intersexuales como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos y disforia sexual concomitante. Segundo, conducta travestista transitoria relacionada con el estrés. Tercero, preocupación continua por la castración o la penectomía sin deseo de adquirir las características sexuales del otro sexo. Proseguimos con las parafilias, antiguamente también denominadas desviaciones o perversiones sexuales, términos dejados por su connotación peyorativa. Actualmente se definen por la imaginación, los actos inusuales o extravagantes y son necesarios para la excitación sexual, como por ejemplo imágenes o actos que tienden a ser insistentes e involuntariamente repetitivos, de los cuales se derivan el exhibicionismo. La sintomatología esencial de este trastorno consiste en necesidades y fantasías sexualmente excitantes, intensas y recurrentes de por lo menos 6 meses de duración, ligadas a la exposición de los propios genitales a una persona extraña sin que se pretenda luego tener relaciones sexuales con el desconocido, aunque muchas veces el exhibicionista se masturba al mismo tiempo que se muestra o cuando se imagina que se expone. Dicho trastorno se presenta aparentemente en hombres y las víctimas son mujeres o niños. Los efectos y consecuencias médico-legales de esta conducta son frecuentes y son altos los arrestos por tal causa. Fetichismo. Consiste en el uso de objetos no vivientes como método preferido, a veces exclusivo, para conseguir excitación sexual. Tienden a ser artículos de vestir, ropa interior femenina, zapatos, tacones o menos frecuentemente partes del cuerpo humano como por ejemplo cabellos, excluyéndose objetos diseñados especialmente con fines de provocar la excitación sexual como es el caso de los vibradores y de los dildos. Froteurismo. Lo esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes, así como fantasías sexuales recurrentes excitantes, que implican el contacto y el roce con una persona desconocida quien no consiente ese acto. Es el contacto y no la naturaleza coercitiva del acto lo que resulta excitante para el personaje. Paidofilia. Lo distintivo de esta alteración es que el individuo durante un periodo de por lo menos 6 meses experimenta necesidades intensas y recurrentes, así como fantasías sexualmente excitantes que implican actividad sexual con niños púberes, generalmente de 13 años o menos.
La edad del paciente se sitúa arbitrariamente entre los 16 años o más y debe ser por lo menos 5 años mayor que el niño. Frecuentemente son los varones de 30 a 40 años de edad los que prefieren la actividad sexual con niños del sexo opuesto. La atracción hacia las niñas parece 2 veces más frecuente que la atracción hacia los niños. Masoquismo sexual: consigue excitación sexual a través del sufrimiento, es decir, siendo humillado, golpeado o atormentado de cualquier manera. El diagnóstico debe hacerse cuando el individuo realiza hechos y actos reales, no simulados, y no solamente cuando se entrega a fantasías de tal género. Sadismo sexual: aquí es la imposición de sufrimiento físico y mental real, no simulado, a otra persona con el propósito de obtener la excitación sexual. En casos severos, los sujetos llegan a violar, torturar o matar a sus víctimas. Voyeurismo, también llamada escoptofilia, se caracteriza por la observación repetida y subrepticia a gente desnuda, desvistiéndose o realizando el coito, pero sin que el voyeur busque ningún tipo de contacto sexual con el observado. Fetichismo travestista: implica las necesidades sexuales y fantasías sexuales excitantes, intensas y recurrentes de al menos 6 meses de duración, que involucran el uso de vestimentas del sexo opuesto en un varón heterosexual. El sujeto no desea cambiar de sexo, debe especificarse con disforia sexual si la persona no se siente bien con su identidad y rol sexual. Parafilias no especificadas o atípicas: estas alteraciones no cumplen los criterios para cualquiera de las categorías específicas citadas. Ejemplos: escatología, llamadas obscenas, necrofilia, cadáveres; parcialismo, atención sexual centrada exclusivamente en una parte del cuerpo; zoofilia, animales; coprofilia, heces; clismafilia, enemas; urofilia, orina. Trastornos sexuales no especificados: esta categoría incluye perturbaciones que no pueden considerarse parafilias ni disfunciones sexuales. Tales alteraciones, son ya sea poco frecuentes, escasamente investigadas, difícilmente clasificables o no descritas claramente en el DSM-4. Por ejemplo, disforia poscoital, problemas de pareja, matrimonio no consumado, donjuanismo, ninfomanía y persistente y acentuado malestar acerca de la orientación sexual. Proseguimos con las disfunciones sexuales. Se caracterizan por una perturbación del deseo, por los cambios psicofisiológicos en alguna de las fases de la respuesta sexual y por el sentimiento de malestar y las dificultades interpersonales que éstas generan. El DSM-4 considera 7 categorías de disfunción sexual: trastornos del deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, trastornos del orgasmo, trastornos sexuales por dolor, disfunción sexual debido a una enfermedad médica, disfunción sexual inducida por sustancias, disfunción sexual no identificada. Entre la categoría del trastorno del deseo sexual se encuentran: el deseo hipoactivo, es la ausencia o la declinación del deseo de actividad sexual y de las fantasías sexuales, lo que provoca malestar y dificultad en las relaciones interpersonales. Segundo, trastorno por aversión al sexo, aversión extrema, persistente o recurrente al contacto sexual genital y evitación de dicho contacto de forma habitual o casi total con una pareja, malestar personal marcado y dificultad en las relaciones interpersonales. Trastornos de la excitación sexual en la mujer, es la incapacidad recurrente o persistente para obtener o mantener la respuesta de lubricación vaginal propia de la fase de excitación hasta el final del acto sexual. Trastorno de la erección en el varón, disfunción eréctil o impotencia, es la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta la terminación de la actividad sexual. Trastorno orgásmico femenino, se presenta con la inhibición recurrente o persistente del orgasmo femenino, con ausencia o retraso del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal.
Trastorno orgásmico masculino. Se manifiesta con la ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo luego de una fase de excitación sexual normal en el transcurso de una relación sexual, que el clínico juzga adecuada en cuanto al tipo, intensidad y duración de la estimulación sexual erótica. Eyaculación precoz. La eyaculación persistente o recurrente que se presenta en respuesta a una estimulación sexual mínima o a la que se da antes, durante o poco después de la penetración y antes que la persona lo desee. Trastornos por Trastornos sexuales por dolor. Dispareunia. El dolor genital es recurrente o persistente asociado a la relación sexual. Vaginismo. Se traduce a la aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina que interfiere en el coito. Disfunción sexual debido a una enfermedad médica. Lo fundamental de este trastorno es la presencia de una alteración sexual clínicamente significativa que se juzga etiológicamente relacionada a una determinada enfermedad médica, las cuales provocan malestar personal, dificultad en las relaciones interpersonales. Disfunción sexual inducida por sustancias. Se manifiesta con la alteración sexual clínicamente significativa, ya sea por el consumo de sustancias, sean estas drogas, psicofármacos o tóxicas. Disfunción sexual no identificada, ausencia o disminución de pensamientos eróticos a pesar de la presencia de componentes fisiológicos normales de la excitación y el orgasmo.